¿Esto podría suceder mañana? El tráfico se detiene chirriando. Toda la actividad de repente se detiene, ya que cada ser humano busca el cielo para ser testigos del regreso de Jesucristo. La mayoría de los cristianos creen que Jesucristo va a regresar a esta tierra. ¿Qué cree usted? ¿Las profecías bíblicas misteriosas dan alguna indicación de que Jesús volverá? En Beyond Today responderemos a la pregunta: ¿podrá Jesús venir mañana? Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. ¿Podrá Jesús venir mañana? ¿Te has preguntado acerca de cuándo regresará Jesús? ¿Sabes? La gente se ha estado preguntando si Jesús va a regresar mañana o tardará un tiempo muy largo. Incluso sus discípulos preguntaron acerca de su segunda venida profetizada. Se le hizo una pregunta similar: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora se ha dado cuenta de que la pregunta es sobre el final de la era, no de la destrucción del planeta. Ellos le preguntaron si esta era, nuestro tiempo, en esta era, el mal llegaría a su fin. Ellos querían saber cuándo sería el regreso de Cristo Jesús para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Estas profecías predicen que el Mesías de Dios vendría a salvar a la humanidad de la guerra, el crimen, la pobreza y el sufrimiento. Esta pregunta de ¿podrá Jesús venir mañana? Ha inquietado a muchos cristianos en los últimos 2000 años. Usted mismo probablemente se ha preguntado al respecto. Hoy vamos a discutir 3 profecías bíblicas que responden a la pregunta ¿podrá Jesús venir mañana? Comencemos con lo que se llama la profecía del Monte de los Olivos en Mateo 24. Mientras estaba él en el Monte de los Olivos, Jesús dijo a sus discípulos que antes de su regreso, el mundo entero se enfrentará a un momento de crisis como ningún otro momento de la historia. Él dijo que el mundo se convertiría en un lugar peligroso e inestable y que las catástrofes y el sufrimiento humano serían empeorando. Suena como el mundo en el que vivimos, ¿no? No es ningún secreto. Nuestro mundo está en problemas. Nos preocupamos por la economía, nuestros puestos de trabajo, la crisis de los cuidados de la salud, el robo que tuvo lugar por la calle la noche anterior. Usted no se siente muy seguro, ¿verdad? Una de las amenazas reales que rara vez se te ocurriría es que las armas nucleares podrían desencadenar un holocausto mundial. Hace un tiempo el presidente Obama convocó a la cumbre de seguridad nuclear. Sus comentarios de apertura son un recordatorio espantoso de lo que Jesús dijo a sus discípulos sobre el fin del mundo. Es para mí un privilegio darle la bienvenida a Washington y que convoque formalmente esta cumbre histórica. Representamos a 47 países en todas las regiones del mundo y agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí. Se trata de un encuentro sin precedentes para hacer frente a una amenaza sin precedentes. 2 décadas después de la Guerra Fría, nos enfrentamos a una cruel ironía de la historia. El riesgo de una confrontación nuclear entre las naciones ha bajado, pero el riesgo de un ataque nuclear ha aumentado. Los materiales nucleares que podrían ser vendidos o robados y convertidos en un arma nuclear existen en los países por decenas. Solo una pequeña cantidad de plutonio del tamaño de una manzana podría matar y herir a miles de personas inocentes. Las redes terroristas como Al-Qaeda han tratado de adquirir el material para un arma nuclear y si es que alguna vez tuvo éxito, sin duda lo usarían. Y van a hacerlo. Sería una catástrofe para el mundo. Un holocausto nuclear y la consiguiente precipitación del desastre es un horror imaginable. Es de hecho un horror previsto. Observe lo que Jesús predijo: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no estéis preocupados, porque todas estas cosas deben suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Si este tiempo de problemas sin precedentes se le permite continuar, ¿cuál sería el resultado? Jesús dijo: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. En otras palabras, Jesucristo profetizó que los seres humanos tienen la capacidad de destruir toda la vida sobre la tierra.
Pero fíjese que Él va a intervenir antes de que esto ocurra. La autodestrucción de la humanidad ni siquiera era posible en mi tiempo de vida, hasta que en 1945 las bombas atómicas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, pero no pudieron destruir toda la vida en la Tierra. No había suficiente potencial de destrucción en todo el mundo en ese momento. En 1955 los científicos habían creado la bomba de hidrógeno. La carrera de armamentismo en los años 50 y los años 60 se intensificaron. Los Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron la capacidad para la destrucción masiva de la vida, que incluía armas químicas y biológicas. Debido a la carrera de armamentos del siglo pasado, ahora, las naciones tienen la capacidad de destruir toda la vida en la Tierra. Hoy hay por lo menos 7 potencias nucleares: los Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Francia, la China y más recientemente la India y Pakistán. Muchos consideran que Israel ya es un miembro. Los iraníes tienen la capacidad o se están poniendo muy de cerca al desarrollo de armas nucleares, y existe el temor en todo el mundo de que Corea del Norte está desarrollando la bomba. No hay duda de que las naciones que poseen estas armas, lo más probable es que alguien algún día vaya a utilizar al menos uno. Y luego está el comodín del terrorismo. La secretaria de Estado Hillary Clinton realizó un comentario público sobre esta amenaza. Mucho tiempo después de finalizar la Guerra Fría, los Estados Unidos y Rusia todavía poseen más del 90% de las armas nucleares. No necesitamos tales grandes arsenales para proteger a nuestra nación y nuestros aliados en contra de los dos grandes peligros que nos enfrentamos hoy: la proliferación nuclear y el terrorismo. Nuestras opciones se están agotando. La ciencia sabe que pronto deberá modificar nuestras formas o enfrentar las consecuencias. Cristo predijo un tiempo sin precedentes que viene a ser tan peligroso que si no interviene Dios, todos los seres humanos vivos en la tierra morirán. La predicción bíblica de la vida en la tierra en peligro de extinción realmente podría suceder. Hemos pasado el punto de no retorno. Nuestro mundo está mucho más cerca de que las palabras de Jesucristo se cumplan. Ahora, ¿significa esto que Jesús regresará mañana? Bueno, obviamente ahora tenemos la capacidad para que la profecía suceda. Para responder a la pregunta que tenemos, cuenta otras 2 profecías bíblicas. Bien, hay otras predicciones bíblicas que deben ocurrir delante de sus ojos y que indican que el regreso de Cristo se acerca. A continuación, Darris McNally discute con Melvin Rodgers sobre las condiciones actuales en el Oriente Medio y cómo encajan en lo que la Biblia dice acerca del regreso de Jesucristo. Ahora, en primer lugar, quiero decirles acerca de cómo obtener una copia gratuita de este folleto muy importante. ¿Qué tan cerca estamos del regreso de Jesucristo? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? Entonces, ¿tienes que leer ¿Vivimos en los tiempos del fin? Usted puede leer de inmediato por internet a Beyond Today, o para recibir una copia gratuita póngase en contacto con nosotros y se puede seguir Beyond Today en Twitter y únete a nosotros en Facebook, donde damos la bienvenida a sus comentarios y sugerencias, o puedes escribirnos. Es posible que la humanidad se destruya. Las predicciones de Jesús se están cumpliendo, pero hay mucho más en esta historia. Profecías bíblicas afirman que el Cristo o Mesías debe llegar a Jerusalén, un centro para el judaísmo, el cristianismo y el islam. A continuación, Darris McNally discute la importancia de Jerusalén. Ahora los conflictos en el Oriente Medio están cumpliendo las profecías bíblicas. Darris McNally en Beyond Today discute con Melvin Rodgers por qué en 1948 importante en la pregunta ¿podrá Jesús venir mañana? Gracias por estar con nosotros, Melvin, en el programa de hoy. Sé que has tenido un interés en mucho tiempo de investigar y escribir sobre el Oriente Medio. ¿Exactamente cuántos años has estado investigando el tema del Oriente Medio? He estado interesado en la profecía de la Biblia por más de 40 años. Ese es el tiempo. Parece que casi todas las generaciones, desde los tiempos de Cristo, ha estado esperando su regreso en su vida basado en los acontecimientos de su propia vida. Obviamente eso no ha sucedido, pero desde la creación del Estado actual de Israel en el Oriente Medio ha cumplido algunas de las condiciones que
que harían que el regreso de Jesucristo sea posible. Así en absoluto. Durante casi 2000 años, como usted ha dicho, la gente suele pensar que estaban viviendo en el tiempo del fin, pero no pudo ser porque no había nación judía en el Medio Oriente desde el siglo II hasta 1948, y tenía que ser una nación judía para que se cumpla la profecía bíblica. De vez en cuando, especialmente alrededor de las fiestas en el calendario sagrado para los judíos, por lo general lees o escuchas acerca de un grupo de judíos que quieren subir al monte del templo y ofrecer un sacrificio. Hacer sacrificios en el monte del templo, ¿eso tiene alguna relación con las profecías de la Biblia sobre el regreso de Cristo? Bueno, sí lo hace. En este momento no hay sacrificios, pero Jesucristo en Mateo 24 cita el del libro de Daniel y muestra que había un intento por detener los sacrificios en el momento del fin. Mi opinión personal es que no creo que los sacrificios se reanudarán hasta que haya un arreglo en el Oriente Medio, un tratado de paz que prevé 2 estados separados, para los judíos de Israel, Palestina para los palestinos, en donde la propia Jerusalén esté bajo alguna forma de jurisdicción internacional, y luego cada grupo tendrá la libertad de practicar sus creencias religiosas en sí. El profeta Zacarías, en su libro, habla de los ejércitos convergentes sobre Jerusalén. En concreto, en el momento previo al retorno del Mesías, ¿qué condiciones actuales pueden precipitar o provocar ese tipo de reuniones de los ejércitos en Jerusalén? No, en 1948, cuando la nación de Israel pudo existir, 5 ejércitos árabes atacaron a Israel, todos al mismo tiempo tratando de destruir la nación judía, con el fin de que se fuera de la tierra. En 1967 había 3 naciones contra Israel. Ahora, por supuesto, el conflicto se ha ampliado porque tiene países tan lejanos como Irán que quieren destruir a Israel, por lo que se puede ver cómo los países se pueden llegar a involucrar. Por supuesto, también tienes las naciones europeas. Si el equilibrio de poderes en el Oriente Medio es alterado y no está en sus intereses, tendrán que hacer algo ya que dependen en gran medida de su petróleo. Al igual que los Estados Unidos, que depende más de esa zona de lo que se cree. Hubo un artículo que señala que Alemania tendría que preservar a Israel. Se lo debe a Israel por lo que sucedió durante el Holocausto. Y tal vez si usted ve todos estos ejércitos islámicos alrededor de Jerusalén, los alemanes tendrían que participar junto con quizás algunos otros países europeos con el fin de tratar de salvar a Israel. El petróleo es siempre un problema en el Medio Oriente. ¿Hay algo más allá del petróleo que podría hacer que tales tensiones internacionales hagan llevar sus ejércitos a esa zona? Creo que las creencias religiosas son muy importantes aquí porque hay 3 grandes religiones en las que todas esperan en Jerusalén: el cristianismo, el islam y el judaísmo. Y los 3 han estado a menudo en conflicto a lo largo de la historia. ¿Qué deberían específicamente nuestros televidentes mantener los ojos abiertos para medir el momento de la profecía de la Biblia acerca de Jerusalén? Creo que la siguiente cosa en ocurrir es una especie de tratado de paz en el Oriente Medio, e incluso podría ocurrir este año, pero podría ser en algunos años más. Tendría que ser algo más allá en términos de los tratados de paz, ¿no es así? Puedo ver a los israelíes acordando un tratado de paz. Así que creo que lo que es probable que suceda es que otras potencias impongan un acuerdo en el área de la creación de un Estado palestino, así como preservar algunos de los que hoy es Israel, que se impondrían. Los Estados Unidos y su actual administración es muy favorable, al igual que los europeos, y parece probable que suceda. ¿Podrían las Naciones Unidas participar en eso? ¿En realidad impusieron el Estado de Israel en el Medio Oriente en 1948? ¿Estarán involucrados hoy en día? Creo que sí, porque los Estados Unidos y los europeos proponen esta medida luego que la ONU les dio la espalda. ¿Por qué los acontecimientos en el mundo de hoy en Jerusalén tienen un impacto tan amplio? ¿Podría dibujar un enfoque? Bueno, es interesante que se haga esa pregunta. Tenía que ser una nación judía de la profecía bíblica que había desaparecido. Hace 100 años, el Oriente Medio era un remanso, carecía de importancia alguna, llegó a ser significativa cuando la nación de Israel fue establecida. Ahora, la profecía bíblica muestra que el pueblo judío estará allí inmediatamente antes de la venida de Cristo. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir un país judío independiente? Me refiero a que en realidad los judíos tienen una tasa de natalidad muy baja, es menos de 2 hijos por pareja.
palestinos tienen una tasa de natalidad muy alta de más de 8 hijos por pareja. Y por supuesto, todos los países árabes tienen una alta tasa de natalidad también. La pregunta fue hecha hace algunos años en la portada de la revista Atlantic Monthly. ¿Él puede sobrevivir 100 años? La conclusión fue que no puede. Tiene 62 años ahora. Recuerde que en el siglo XII, fuerzas cristianas católicas de Europa, los cruzados, establecieron el reino de Jerusalén. No duró 100 años. La esperanza de muchas personas en el mundo islámico es que la nación de Israel, refiriéndose como un estado de los cruzados, no va a durar 100 años. Solo en esa misma base podemos ver que estamos viviendo en el tiempo del fin. Cruzadas, los estados cruzados, eso es en la época medieval, pero aún así es muy relevante hoy en día. La religión era muy importante en la época medieval y se ha convertido en algo muy importante otra vez desde el 11 de septiembre. ¿Cómo es eminente el regreso de Cristo? Israel y observa la profecía bíblica y ves estas cosas pueden tomar un par de años para desarrollarse, pero creo que el regreso de Cristo es eminente. Es algo importante tener en cuenta estos aspectos. Jerusalén es muy importante para los asuntos del mundo y ciertamente para la profecía bíblica. Elvin, agradezco el tiempo que has pasado con nosotros hoy. Gary, volvemos de nuevo con usted en el estudio. Hasta ahora hemos visto dos profecías bíblicas que deben suceder antes del regreso de Cristo. En primer lugar, el mundo tiene que tener el potencial bélico suficiente como para destruirse a sí misma. Con la invención de la bomba de hidrógeno y las armas biológicas, ahora eso es posible. Y en segundo lugar, la Biblia predice que los ejércitos rodearán a Jerusalén y los descendientes del antiguo pueblo de Israel estarán allí para luchar. Israel no había sido un estado-nación por muchos siglos. El Estado moderno de Israel fue establecido en 1948. El escenario está listo para que la profecía suceda realmente. Hay otra predicción bíblica que debe suceder antes del regreso de Jesucristo. Ahora, por extraño que parezca, tiene que ver con la tecnología. Este periódico es de 1858. La primera página se trata de una historia de cómo una turba en Lexington, Kentucky, irrumpieron en una cárcel y lentamente lincharon al prisionero. En la segunda página es un informe sobre un candidato advenedizo a la presidencia de Estados Unidos llamado Abraham Lincoln en la década de 1850. Esto podría llevar semanas, incluso meses, para que un evento de noticias de otra parte del mundo se publicara en un periódico como este. La mayoría de la gente tenía muy poco conocimiento de los acontecimientos fuera de su propia comunidad. Ahora, ¿sabes qué es esto? Aisladores de vidrio como este ha permitido a decenas de cadenas de miles de kilómetros de cables para líneas telegráficas y telefónicas. Debido a los teléfonos y a los vehículos más rápidos como los trenes, a principios de 1900, la velocidad de comunicación era infinitamente más rápida que en los días de los periódicos. Fueron entregados a caballo, luego vino la radio y los que tenían un receptor podían escuchar un evento desde la mitad del mundo en el momento en que la noticia sucedió. Me refiero a que todo cambió. Durante la Segunda Guerra Mundial, la gente en Nueva York o Iowa pudieron escuchar los informes de todas las noches de los bombardeos nazis de Londres, Inglaterra. El ruido que se escucha en este momento es el sonido de las sirenas de ataque aéreo. A mediados del siglo XX, la tecnología de la radio y las películas se combinaron para crear lo que entonces se llamaba el milagro de la televisión. Ahora la gente podría, en la seguridad de su propia casa, con guardias de cámaras captando el movimiento de los eventos, primero en blanco y negro y luego en sí se llama colores vivos. La generación de la década de 1960, como podría olvidar las imágenes surrealistas del primer hombre en pisar la luna. Hoy, con la tecnología informática y miles de millones de personas están conectadas entre sí a través del Internet. Los satélites que orbitan a miles de kilómetros sobre la Tierra hacen posible recibir o enviar imágenes desde las zonas más remotas del mundo. Con el advenimiento de la tecnología visual instantánea, hay pocos lugares donde la gente realmente no se puede conectar a noticias como es el caso. Ahora, ¿sabía usted que esta explosión de la tecnología de la comunicación se anuncia en una profecía en el misterioso libro del Apocalipsis? Vamos a explorar esta profecía y veamos lo que significa para su vida. Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, es un noticiero antes de los eventos que van a pasar antes del regreso de Cristo. En este libro, el apóstol Juan escribe acerca de dos testigos.
Se tratan de dos individuos que anunciarán al mundo a su vez a Dios y a Jesucristo, que va a regresar a Jerusalén. Según el Apocalipsis, estos dos hombres hacen milagros absolutamente increíbles. Ahora, esto es lo que Juan nos dice. Si alguien quiere hacerles daño a estos dos testigos, sale fuego de la boca de ellos para devorar. Tienen poder para cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Ningún historiador ha registrado ningún caso como lo que Juan está describiendo aquí en Apocalipsis. Estos dos testigos podrán hacer descender fuego a aquellos que tratan de matarlos. Ellos tienen la atención del mundo entero, ya que convierten el agua en sangre, lo que causa sequía. Después de 3 años y medio de anunciar el regreso de Jesucristo, los dos testigos serán asesinados por los líderes políticos y religiosos que se oponen a ellos. Luego sus cuerpos se dejarán estar en las calles de Jerusalén. Así es como Juan describe la escena. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitir que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Ahora escuchen esto. Y los que moran en la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Este pasaje revela 2 puntos importantes. Si usted fuera a responder a la pregunta, ¿podrá Jesús venir mañana? Uno de ellos es que estos dos hombres son asesinados y vistos por la gente de todo el mundo. Gente de toda la tierra se gozan con esta noticia de la muerte de estos dos hombres. Usted sabe, esto era imposible hasta que la explosión del satélite y la tecnología informática. Ahora es posible para la gente en Beijing, el interior de Australia, el Amazonas, las ciudades más importantes de Europa. Ahora al instante ver un evento que sucede en el Oriente Medio. Ahora bien, esta profecía cobra vida. Televisores, satélites, teléfonos, celulares, computadoras. Este tipo de tecnología hacen posible para los pueblos, tribus, lenguas y naciones ver o escuchar las noticias de los dos testigos y celebrar su muerte. Pero hay otro punto importante en estos versos. Estos dos individuos logran una gran fama en todo el mundo, ya que anuncian la segunda venida de Jesucristo. Recuerde, en un periodo de 3 años y medio se llevará a cabo los milagros y son despreciados por los líderes políticos y religiosos. Esto no ha sucedido todavía, ¿lo captas? Así que volvemos a nuestra pregunta original. ¿Podrá Jesús venir mañana? Volvamos a lo que hemos estado discutiendo. Hemos aprendido de este pasaje en Apocalipsis acerca de los dos hombres que proclaman la venida de Cristo, que Juan llama los dos testigos. Bueno, en primer lugar, los dos testigos son asesinados y de inmediato la gente de todo el mundo sabe la noticia y celebra. Esta parte de la profecía escrita hace casi 2000 años no pudo haber sucedido hasta tiempos muy recientes. Tú y yo vivimos en una época de comunicación instantánea. En ningún otro periodo de la historia podría una audiencia en todo el mundo tener acceso inmediato a este tipo de noticias. El hecho de que esta profecía ya puede tener lugar está descrito en el libro de Apocalipsis, en caso de que te despiertes a la revelación de la profecía bíblica en tu vida. En segundo lugar, los dos testigos se logran una gran fama en todo el mundo, ya que anuncian la segunda venida de Jesucristo, un periodo de 3 años y medio. Se llevará a cabo los milagros y serán despreciados y finalmente asesinados por los líderes políticos y religiosos. Esto es parte de la profecía que no ha sucedido. Por fin tenemos la respuesta a nuestra pregunta. Jesucristo no va a regresar mañana, pero la etapa se está estableciendo para este caso dramático. La tierra cambia. Profecías bíblicas se están cumpliendo a un ritmo alarmante y tienes que ser consciente de ello. Hemos visto la profecía de Cristo en el Monte de los Olivos. Tal como predijo, la humanidad tiene la capacidad de destruirse a sí misma. Hemos visto cómo las profecías del Antiguo Testamento han sido cumplidas por el restablecimiento del Estado de Israel. Ahora la tecnología hace posible para todo el mundo ver los cuerpos de los dos testigos tirados en las calles de Jerusalén. Y sabes, por cierto, la muerte de los dos testigos no es el final de la historia. Sus cadáveres estarán en las calles de Jerusalén por 3 días y medio y a continuación todos los chillidos de la actividad a su fin, como todos los seres humanos,
miran hacia el cielo y son testigos de la majestuosidad y el poder de la segunda venida de Jesucristo. Los cuerpos de los dos testigos cobran vida y son resucitados para volver con Cristo, ya que murieron por proclamar el único Dios. Entonces, ¿cómo esta información profética sobre la tecnología y los dos testigos realmente afecta su vida? Quiero decir, ¿qué importa? Bueno, esto es lo que significa para ti. El Dios de la Biblia es el creador del universo. Él es también el Dios de la historia, y en todo este desastre humano que usted y yo vivimos, el Creador tiene un plan. Él tiene un plan para la humanidad. En realidad tiene un plan para usted. Tu vida puede cambiar y todo este sufrimiento y el caos en realidad puede convertirse en una parte de la solución de Dios. Usted sabe, la gente, el cristianismo requiere creyentes suficientes. Jesucristo quiere discípulos comprometidos, hombres y mujeres dispuestos a imitar su forma de vida. Si estás cansado de un cristianismo vano, es el momento de descubrir lo que Jesús realmente enseñó a vivir como Él prescribe. La profecía es un camino de Dios que nos muestra que Él existe y que Él está involucrado en su creación. Es una forma de saber. Pido a Dios que te muestre que se puede tener una relación personal con Él. Ya sabes que nos dice el futuro aquí en este libro. Depende de usted que se prepare para este futuro. Ahora quiero recordarles acerca de la oferta gratis en el programa de hoy. ¿Vivimos en los tiempos del fin? Para ordenar su copia, vaya a nuestra página beyondtoday.tv, vaya y obtenga de inmediato una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. En cada edición de Las Buenas Noticias encontrarás artículos sobre lo que la Biblia enseña acerca del tiempo del fin y la forma de dar sentido a las noticias de hoy en un confuso mundo. Si usted va en línea con Beyond Today TV, se puede leer o descargar ¿Vivimos en los tiempos del fin? También podrás ver los comentarios semanales y leer más allá de los programas de actualidad de nuestros archivos. También puedes seguirnos en Beyond Today en Twitter y únete a nosotros en Facebook. Pues bien, hoy hemos demostrado que los peligros de las armas modernas y los conflictos internacionales podrían crear la mezcla tóxica que conduce a la destrucción humana. Jesús afirmó que estas tendencias existirían antes de su segunda venida. Hemos visto que el restablecimiento de la nación de Israel y la explosión de la tecnología de la comunicación son requisitos indispensables para el cumplimiento de la profecía en los últimos tiempos. Usted sabe que Jesús no va a regresar mañana, pero la etapa se está estableciendo para la intervención más dramática por Dios en la historia humana. ¿Está usted preparado para ese evento? ¿Podrá su vida soportar el estrés de los últimos tiempos? Mirando Beyond Today le ayudará a prepararse con antelación, por lo que no se pierda un solo programa, y gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.